Bueno, buenos días, vamos a comenzar. Ahí el resto se irá integrando. El tema de hoy es de cursores y espero que también podamos ver lo que son los triggers. Cuando estamos hablando de un cursor, para hacer un poco la similitud con lo que usamos en los lenguajes de programación, es más o menos como cuando nosotros hacemos un while o un for para recorrer una estructura como una lista. Solo que en SQL nosotros no tenemos ese tipo de estructuras, sino que lo que tenemos son consultas y necesitamos ejecutar algún proceso a una de esas consultas. Entonces, un cursor es una herramienta de SQL Server que lo que nos va a permitir es recorrer ese resultado de la consulta que ejecutamos para poder realizar esas operaciones sobre estos resultados dentro de un bucle de datos. Y yo puedo tener, por ejemplo, como sucede en los lenguajes de programación, un for dentro de otro for, entonces puedo tener un cursor dentro de otro cursor y así sucesivamente. Los cursores son muy eficientes para utilizarlos en jobs de la base de datos o en procesos. Cuando necesitamos, por ejemplo, modificar alguna información dentro de un bucle, lo que hay que saber es manejarlos de forma adecuada porque demandan mucho procesamiento en el servidor de la base de datos. Por lo tanto, no es recomendable abusar del uso de estas herramientas. ¿Por qué un cursor tiene un rendimiento tan bajo? Bueno, porque al estar orientados a procesar o a realizar procesos fila por fila de la consulta, hace que el rendimiento pues obviamente sea bajo. Mientras que las bases de datos relacionales como tal están orientadas a realizar procesos a conjuntos de estructuras, ¿verdad? Entonces están orientados a hacer todo un proceso dentro de una tabla o dentro de un subconjunto de la tabla. Mientras que el cursor, al ser pensado para realizar fila por fila de la consulta, pues eso hace que el rendimiento pues no sea bueno. Esto hace que nos preguntemos que si eliminamos un cursor vamos a mejorar el rendimiento. Bueno, obviamente que depende del proceso que estemos ejecutando. No siempre utilizar un cursor es la mejor respuesta, pero cuando tengamos que utilizarlo, pues obviamente que si es un proceso que definitivamente requiere ejecutar ese procedimiento o ese proceso fila por fila, pues es una buena opción para poder utilizarlo. Por ejemplo, si yo elimino un cursor, pero el proceso que sigo realizando sigue estando pensado para ejecutarlo fila por fila, y para eso vamos a necesitar un while, por ejemplo, entonces pues no vamos a hacer nada eliminando el cursor, porque el cursor está orientado para ese tipo de procesos de fila por fila. Obviamente que si yo tengo un cursor y logro cambiar el uso de ese cursor por una estructura que haga todo el proceso para toda la tabla, pues ahí sí voy a mejorar el rendimiento.
Eh, el que esté diciendo que un cursor no tiene un rendimiento tan bueno como el que nosotros esperamos, no quiere decir que lo tenemos que satanizar y decir, bueno, yo nunca voy a utilizar un cursor. No, es una herramienta que está ahí, tiene una funcionalidad interesante e importante, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que saber es en cuál es el momento adecuado para utilizarlo y evitar el uso de forma innecesaria. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que saber. Eh, Hay casos en los que es una buena solución utilizarla, hay otros casos en los que pues es mejor utilizar otro tipo de estructura. Entonces, lo que hay que saber es cuál es el momento adecuado para utilizarlo. ¿Cómo trabajo yo con un cursor? Bueno, eh, lo primero que tengo que hacer es declarar ese cursor. Para eso utilizo la instrucción declare. Luego tengo que abrir el cursor, que para eso lo que se necesita es la instrucción open. Para recuperar cada fila del cursor, entonces necesito la instrucción fetch, que más o menos es la que hace, la que simula como el for, ¿verdad? Entonces el fetch obtiene cada fila de ese cursor y luego para procesar las filas obtenidas ya pues funciona similar a lo que nosotros hemos hecho. Si lo que voy a hacer es un day o un delay en la tabla y el word, ¿qué sería? En el cursor que estoy ejecutando, entonces tengo que indicar el cursor. Luego tengo que cerrar el cursor, que sería con la instrucción close, y los cursores lo que hacen es que crean una referencia en memoria. Y si yo no la libero, pues va a quedar ahí en memoria, utilizando un espacio de memoria que probablemente yo estoy necesitando o que estoy reservando y que puedo utilizar para otros procesos. Si ya no voy a necesitar más ese cursor, pues entonces lo que tengo que hacer es eliminar esa referencia que tiene el cursor en la memoria y liberar la memoria para que pueda ser utilizada por otros procesos. Eso se hace con la instrucción de allocate. Esa es lo que me permite liberar la memoria que tengo reservada para el cursor. Entonces aquí está en código cómo sería lo que nosotros tendríamos que ejecutar. Entonces dijimos que el proceso, el primero era declarar el cursor con un declare, entonces le doy un nombre y le digo que lo que estoy declarando es un cursor. Luego tengo que utilizar el for para hacer el recorrido, abrir el cursor, leer obtener cada fila del cursor, para eso dijimos que era el fetch, le tengo que decir el nombre del cursor y la lista de variables en las que quiero almacenar los datos que estoy obteniendo. Luego tengo un while, que para eso el cursor tiene una variable global que se llama fetch status, que es la que me va a permitir saber cuál es el estado del cursor. Y entonces lo que hace es que se va a mantener recorriendo ese cursor mientras el estado sea igual a 0. Cuando el estado es diferente de eso, quiere decir que ya, por ejemplo, el cursor terminó de obtener todas las filas y entonces pues sale el while. Y aquí ya lo que hago es obtener esa fila específica para realizar el proceso que voy a ejecutar, cerrar el cursor y liberar los recursos que tiene el cursor asignados. Esos son los posibles valores que puede devolver esta variable fetch status. Si devuelve 0, quiere decir que pudo obtener la fila de forma satisfactoria, o sea que la encontró.
Si devuelve -1 es que no logró obtener esa fila o que ya excedía los resultados. O -2 es que no pudo recuperar la fila. Voy a ejecutar, o voy a mostrarles un ejemplo de un cursor para la base de datos que se llamaba encuestado. Entonces, voy a... encuesta era que se llamaba. Entonces, ahí sobre eso. Este material que estoy utilizando está en la clase número 13 en el TEC Digital, para que ustedes también lo puedan ir siguiendo. Y yo igual les voy a ir pasando el código por el chat para que lo puedan ir ustedes replicando. Okay. Ok, en la primera línea entonces dijimos que lo que hacemos es declarar el cursor. Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. El nombre que le di a este cursor es cursor encuestado. Lo que vamos a hacer es recorrer todos los encuestados que están almacenados en la base de datos. Entonces, lo que hago es hacer un select sobre la tabla encuestado y lo que estoy seleccionando es los atributos nombre y apellidos. Eso es lo que estoy seleccionando. Para poder almacenar estos valores, necesito crear unas variables locales para almacenar cada uno de esos valores. Entonces declaro una variable nombres y una variable apellidos para almacenar cada uno de estos valores que estoy obteniendo de la base de datos. Luego abro el cursor, que ya dijimos que el nombre que le di fue cursor encuestado. Luego, la estructura del cursor no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es, por ejemplo, el select que tengo que ejecutar o el proceso que voy a hacer dentro del cursor, pero básicamente siempre se mantiene como con la misma estructura, no es mucho lo que cambia. Luego dijimos que teníamos que simular un tipo de for para poder recorrer o obtener cada una de las filas, que es con el fetch next. Y de dónde voy a obtener esa próxima fila, digamos, que es del nombre que le di al cursor, que es cursor encuestado. ¿Y dónde voy a dejar esos valores? Los voy a dejar en la variable nombres y en la variable apellidos. Esto en realidad es como si tuviéramos una única fila. Lo que le estoy diciendo es, necesito que la próxima fila que usted obtenga de este cursor las almacene en estas dos variables, en nombre y apellido. Luego lo que hago es obtener la variable global que tiene el cursor asociada, que es fecha status, para saber si logró obtener la fila correctamente. Entonces, me voy a mantener en el while mientras el valor de esta variable sea 0. Cuando sea -1 o -2 es porque hubo un problema, entonces termino de recorrer los resultados o paro, digamos, el cursor. En este cursor, lo que voy a hacer es imprimir los valores. No estoy en realidad haciendo un proceso como un
update o un delay, sino que básicamente lo que me interesaba era imprimir los datos. Entonces, lo que hace es un print de lo que tengo en la variable nombres y en la variable apellidos. Y luego, esto es más o menos como cuando yo tengo un while, digamos que aquí es y mayor o igual a 10 y aquí tengo un i más, ¿verdad? Para que el while vaya, el contador del bucle vaya avanzando, ¿verdad? Hasta que supere este valor y el while salga. Aquí esta línea es más o menos como que si yo tuviera un i más. Lo que le estoy diciendo es, bueno, ya yo obtuve la primera fila, necesito que avance a la siguiente fila, este es como este i más. Le digo, ahora sí, obtenga la siguiente fila del cursor, vuelva a dejarla en estas variables. Sí, entonces cuando vuelve al while, si logró obtener una nueva fila, quiere decir que esto está en 0, entonces vuelve a hacer el print. Si no, entonces termina el while y entonces lo que hace es cerrar el cursor y luego liberar la memoria. Eso es lo que hace este cursor. Para que lo vean ejecutando, entonces simplemente selecciono todo el cursor y lo ejecuto. Y entonces en el resultado vean que lo que vamos a tener es las impresiones, porque eso era lo que teníamos. Lo que hace es imprimir uno por uno, ¿verdad? No es que imprime todos de un solo, sino que imprime primero uno, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto registro que tenía almacenado en la tabla encuestada. No sé si tienen alguna pregunta sobre cómo funciona un cursor y sobre este cursor específico. Sí, profe, ese select es necesario. O digamos, uno dice el select, pero digamos, no lo guarda en ningún lado de una vez, sino digamos, cómo funciona más o menos eso. Es que el cursor está asociado a un select, es obligatorio que lleve un select porque si no, no sabe de dónde, qué información va a obtener. Recuerden que el cursor es para recorrer los resultados de un select. Entonces, por eso necesariamente está asociado a un select. Entonces, lo que le estoy diciendo es, cree este cursor para esta consulta. No sé si me expliqué, Sebas. Sí, digamos, si el cursor se posiciona con las dos variables, digamos, o las dos columnas. O... Sí, aquí yo puedo tener un select asterisco si quiero. Lo que pasa es que, sí, la memoria. ajá, es para ser un poco más eficiente, solo estoy obteniendo, porque si no eso obviamente todavía hace que el rendimiento, entre más datos obtenga del select, más bajo el rendimiento del cursor, ¿verdad? Porque obviamente estoy trayendo más datos. Puede ser que yo necesite todos los datos, ¿verdad? Eso no es que esté prohibido. Si yo necesito modificar en el cursor todos los datos de la tabla y tiene 16 atributos, pues ya tengo que traerlos todos. Pero obviamente que lo que tratamos es de que para tener un mejor rendimiento, traer en la consulta la menor cantidad de datos que sea, o sea, los que necesiten en realidad. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Ok, voy a continuar. Ok, ese cursor, digamos que
en realidad como utilidad no tiene gran cosa porque básicamente lo que hago es una impresión y ese no es como el objetivo de un cursor. Pero, por ejemplo, hay otros cursores que sí tienen un poco más de utilidad. Vamos a crear un cursor para esa misma base de datos, encuesta, en la que va a recorrer todas las encuestas que están almacenadas en la base de datos y, por ejemplo, las va a poner como inactivas. Cuando no tengan, por ejemplo, preguntas asociadas. Entonces yo inserto encuestas a la base de datos y si no hay, si esa encuesta no tiene preguntas asociadas, entonces las va a poner como inactivas. Voy a insertar dos encuestas. Ahí están. Y yo los cursores los puedo tener dentro de un procedimiento almacenado, por ejemplo. Entonces, vamos a crear un procedimiento almacenado. Ese procedimiento almacenado se va a llamar encuestas inactivas. Lo que hace es obtener la cantidad de encuestas de la tabla encuesta cuando no hay encuestas en la tabla encuesta de definición, que es la que relaciona las encuestas con las preguntas. Y el estado no es inactivo, ¿verdad? Porque no tiene sentido volver a poner una encuesta en inactivo si ya está en inactiva. Si este contador es menor a 1, entonces lo que hace es ir a esta etiqueta que se llama no hay inactivas, que está aquí, y el procedimiento retorna 0. Entonces no hace nada. Pero si hay encuestas que están, que cumplen esa condición de que no están en la tabla encuesta de definición y el estado es activo, entonces sí las vamos a modificar. Para eso, vamos a declarar un cursor que se llama cursor inactivo. En realidad es el mismo select. Para ese select, declaro la variable encuesta, que es la que me va a permitir almacenar el valor que estoy obteniendo. Entonces, me ubico en la primera fila, recorro el while. Si hay una fila que cumpla con esas condiciones, entonces dentro al while y hago el update. Lo que vamos a hacer es modificar la tabla encuesta. Vamos a cambiar el estado ahí cuando esa encuesta sea igual a la que obtuve en el select. Me muevo a la siguiente posición del cursor. Cuando ya no cumpla esta condición, entonces salgo del while, cierro el cursor, libero la memoria y retorno 1. Quiere decir que cambié ya una serie de estados. Para que vean que tengo 3 encuestas, todas están con estado A. Las últimas 2 que agregamos, las últimas 2 encuestas, que
que probablemente son la 2 y la 3, no tienen preguntas asociadas, entonces por ende esas son las 2 encuestas que deberíamos de poner como inactivas. Voy a crear el procedimiento almacenado. Ahí está. Y lo que voy a hacer es declarar una variable para poder saber si retorna 0 o 1, si ejecutó algún proceso o no. Entonces, luego ejecuto el procedimiento almacenado y selecciono el resultado. Aquí dice que sí, efectivamente hizo una modificación. Si volvemos a ver la encuesta, ¿verdad? Entonces aquí están las dos variables, los dos estados de las dos encuestas en inactivo. Recuerden que les dije que, bueno, el cursor puede estar dentro de un procedimiento almacenado, ya lo vieron, y yo puedo tener un cursor dentro de otro cursor. Entonces, por ejemplo, si fuera necesario, yo puedo declarar otro cursor y toda esta estructura iría dentro de ese otro cursor. Entonces, puedo tener cursor dentro de cursores, como cuando hago un while dentro de otro while, por ejemplo, para recorrer una matriz. Yo podría simular ese proceso de un cursor dentro de otro cursor. Eso es válido. Obviamente, el rendimiento de tener cursores dentro de cursores hace que el proceso sea pues más costoso, más lento, el rendimiento más bajo. Pero hay ocasiones en las que es la única forma de solucionarlo y eso es válido. No sé si tienen preguntas. Sí, profe, eso de no hay inactivas 2 puntos, o sea, el puro final, eso, digamos, es necesario al puro final. Ajá, es que Retorno. lo que pasa es que en este if yo declaré una etiqueta y vean que aquí hay un goto. Entonces en el if lo que hace es que si esto es menor que esto, entonces se viene para esta etiqueta. Y si no, sigue con esto. Eso es lo que simula esta etiqueta. Recuerdan que vimos que había unos procesos que era uy, qué pucha, se me fue el nombre. Este go-to lo que le dice es, si cumple esto, vaya aquí y lo que hace es ignorar todo este código. Si es necesario porque creé esta etiqueta. Si esta etiqueta no estuviera, esto no tampoco estaría. Pero al tener esta etiqueta declarada aquí es porque le estoy diciendo, ejecute, vaya directamente a esa línea que está ahí. Esto, cuando yo lo mencioné, se utiliza mucho el lenguaje ensamblador. Es como le estoy diciendo, en el momento en que se cumple esta condición, haga esto. O sea, lo que hace es como un salto a esta etiqueta e ignora todo este código. Sí, pero, profe, digamos, el if tiene begin y end, ¿verdad? Digamos, también hubiera sido, o sea, si se hubiera usado eso, digamos, no hubiera sido necesario la etiqueta, ¿verdad? Sí, ahí podría haber hecho un else, igual. O sea, son formas de solucionarlo. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahorita son estos ejercicios y vamos a dar tiempo a las, qué sé yo, 9:45, puede ser 9:40, a las 9:45, entonces revisamos uno o dos ejemplos para que veamos los triggers. Entonces, el primer ejemplo dice que crea un cursor que imprima todas las posibles respuestas de la pregunta 2. El siguiente es que crea un cursor que imprima las preguntas por componente.
Eh, para esto probablemente necesiten dos cursores, ¿verdad? Pues necesito recorrer los componentes y después las preguntas de cada componente. Y el último, aquí probablemente lo que necesitamos es crear un procedimiento almacenado, es que crea un cursor que muestre por bloque todas las preguntas de una encuesta X, o sea que va a recibir por parámetro de ese procedimiento almacenado un identificador de una encuesta. Luego necesito, aquí también ocupo dos cursores, necesito recorrer los bloques y después todas las preguntas. Entonces, yo voy a estar aquí conectada, pues si acaso tienen alguna pregunta, para ayudarlos, y a las 9:45 entonces revisamos las respuestas que ustedes hicieron. Pero lo hacemos tipo procedimiento almacenado, por eso el parámetro, o solo la 3. Con procedimiento almacenado, pueden hacerlo con, todas pueden hacerlo con procedimiento almacenado, pero obligatoriamente debería ser solo la 3 para poder pasarle el parámetro de la encuesta. Está bien, gracias. Ok, vamos a retomar la clase, a revisar los ejercicios. No sé si hay alguno que quiera compartirnos su solución, la del primer ejercicio. Aquí Jairo nos envió una respuesta. Lo que hace es declara el cursor. Vamos a ver qué más tengo aquí. Y Vince también nos comparte la respuesta. Estoy revisando ahorita la de Jairo. Declara el cursor, hace un select de valor tablado de la tabla encuesta. Aquí lo que hace es una subconsulta, ¿verdad? Entonces lo que pregunta es que la respuesta esté en la consulta de la tabla intermedia, que es preguntas-respuestas, cuando es la pregunta 2. Declara una variable para almacenar este valor que está seleccionando. Obtiene la primera fila del cursor, hace el while, imprime las respuestas, se mueve al siguiente registro, cierra y hace el dialogate. Ahí están los de la respuesta 2. Creo que esa era, si no me equivoco, era el... Ok. Ahí está. Yo en realidad hice algo muy similar.
solo la consulta, yo la hice con un join, en realidad es lo mismo. Y imprimo la respuesta y el valor tabulado, entonces imprimo el número de respuesta y su respectivo valor. Pero están devolviendo lo mismo. Está muy bien, Jairo. No sé si algún otro quiere compartirnos la respuesta del segundo ejercicio. ¿Cómo les fue con el segundo ejercicio? ¿Ninguno lo pudo resolver? El segundo ejercicio. Profe, ahí lo mandé, pero no sé si está bien. Vamos a ver, igual Jairo. Primero crea un cursor para los componentes, selecciona el número y componente pregunta. Igual podría haber sido de componente, no hay problema, cualquiera de las dos tablas es válido. Este número creo que era un entero. Entonces probablemente eso le esté dando algún... Vamos a ver si está funcionando. Pero si está funcionando, el componente es 1. La pregunta, el componente 2 no tiene, el componente 3 sí está funcionando. Abre el cursor, obtiene el primer registro, hace el while, imprime el componente y luego crea el cursor para las preguntas. Aquí lo que hacemos es comparar que estos dos sean iguales, el número y el valor que estoy obteniendo en el select. Declaro la variable, abre el cursor y ejecuta el mismo procedimiento. Es un cursor dentro de otros, ¿está bien? En realidad está muy similar al que yo hice. Aquí yo le incluí algunas cosas como esta impresión para separar los componentes y estoy imprimiendo el nombre en lugar del identificador, pero en realidad es lo mismo. Ahí están todos los componentes y su respectivo proceso. Está muy bien, Jaime.
Eh, nos faltaría el tercer ejercicio. No sé si hay alguno que lo haya resuelto. Profe, en el último no sabía cómo se relacionaban los bloques con las preguntas. Ok, yo lo tengo aquí resuelto para que ustedes lo vean. Lo que hice fue crear un procedimiento almacenado, ¿verdad? Que se llama preguntas por bloque de una encuesta, que recibe la encuesta por parámetro. Y voy a pasarlo ahí para que ustedes lo puedan ir viendo también. Para no hacer procesos innecesarios, yo agregué aquí que eso en realidad no era algo obligatorio, una condición para saber si la encuesta tenía preguntas, si no, no era necesario ni siquiera declarar el cursor. Entonces, eso fue lo que hice. Selecciono ahí, si no tiene preguntas, entonces de una vez se brinca todo. Digamos que eso es como un else y ya no ejecuta nada. Y si no, entonces si viene y declara el cursor. Lo que hace es que ese cursor selecciona el bloque y el nombre. Aquí sí lo hice con una consulta. Cuando la encuesta sea igual que la que está recibiendo por parámetro. Nos almacenan esas dos variables, abre el cursor, obtiene el primer registro, está en el while, luego imprime el bloque, crea el siguiente cursor, que sería el de preguntas. Aquí selecciona el nombre de la pregunta y aquí, si no me equivoco, me falta una condición, que es que sea la pregunta de ese bloque. Aquí se me ha abierto el diagrama. Aquí se me hicieron los bloques. Profe, Sí. creo que en el chat de Zoom se mandó el método como a medias. Seguro que hay un máximo De para almacenar. caracteres. Ok. Ajá. De todas formas, yo subo el documento al TEC Digital. Ok. Este yo lo voy a subir. Sí, seguro es la cantidad de... Igual voy a tener que hacerle un cambio porque me faltó aquí en este select. Tengo que hacerle un Word. Que era lo que estaba viendo aquí en el diagrama.
La pregunta tiene el número de componente. Jairo, el número. Sí. Aquí selecciono el número. La pregunta, encuesta de definición tiene preguntas. Entonces, la pregunta es no tiene. Encuesta de definición, where bloque es igual a arroba bloque. Entonces tengo que trazar este procedimiento. Entonces, estaba en las preguntas, ¿verdad? Selecciona las preguntas. Aquí hay que hacer otra consulta para saber que esa pregunta es de ese bloque. Abro el cursor, obtengo el primer registro, imprimo la pregunta, avanzo al siguiente registro, cierro el cursor de preguntas, libero la memoria, luego sigo al siguiente bloque y luego cuando finaliza el segundo while, entonces cierro, o el primer while más bien, cierro el primer cursor y libero la memoria. Y entonces, aquí, lo que le estoy diciendo es que imprima las de la encuesta 1. Y entonces aquí está el bloque de datos generales, sus preguntas, el bloque de residencia y sus preguntas, el de procedencia y sus preguntas, y así sucesivamente. Ahí están todas las preguntas con los bloques. Voy a pasar entonces el del método de nuevo para que igual yo subo el documento, pero como quedó cortado, entonces lo voy a enviar por partes para saber por dónde quedé porque ya me pierdo. Entonces lo voy a enviar hasta voy a enviarlo hasta este print. Ok. Aquí. Y luego cómo ejecutarlo. Creo que ahí está. Igual yo voy a subir lo voy a subir de una vez, el archivo al Tech Digital. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ya hubo receso. Sí, mientras estábamos ahí, yo creo que se podía hacer las dos cosas.
el receso y hacer el ejercicio. Es que hoy sí me interesa o es estrictamente necesario que veamos el tema de triggers. Entonces, es sumamente importante que avancemos. Y además, hoy, como lo hacía de forma presencial, Gaudí visitaba los cursos para que ustedes pudieran, digamos, hacer observaciones sobre este curso. No sé cómo irá a ser la dinámica en esta ocasión, pero estoy segura que más bien ahora todavía eso es muchísimo más importante. Entonces, ella nos ha pedido 10 minutos de la clase para que ustedes puedan conversar con ella un ratito. No sé si Gaudí nos explica cuál va a ser la dinámica. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, Marlene, la idea es compartir unos 10 minutos con ellos, conversar, que me den retroalimentación del curso. Siempre, digamos, si es posible que usted se retire del curso mientras yo converso con ellos para que ellos se sientan un poco más cómodos si corresponde. Y listo, yo luego me salgo, le aviso a usted y usted vuelve a ingresar. Ok, listo. Voy a parar además la grabación.